Bienvenidos a Píntame la Carita, soy Drauk Kelonce y hoy día tengo un escultor puertomarino con varias exposiciones, profesor de artes plásticas, autor de la escultura Sentado frente al mar y entre tantas otras. Con ustedes, el gran Robinson Barría. Hola, mucho gusto por la invitación también, te agradezco eso, poder compartir, digamos, esta experiencia que ha sido la experiencia de vida de escultor, ¿no? Y cómo llegar a ello, cómo llegar a no solo a la escultura, sino también a la hora que justamente tú mencionas. Me imagino que esa es la inquietud No, de todo. que tienes. Claro, obviamente vamos a hablar de ahí, pero yo quiero saber todo, cómo fue partiendo, cómo llegó a estudiar, todas las exposiciones. Vamos a hablar de todo usted, caballero. Muchas gracias, de partida, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Primera vez que tenemos un escultor en el programa. Y un honor parte contigo. ¿Cómo está don Robinson? ¿Cómo partió su gusto por el mundo del arte de pequeño? ¿Cómo fue todo? Bueno, a ver, yo nací el año 61. ¿Ya? Entonces, en ese año fue la erupción del Calbuco. Oh. Después, 50 años después se repitió. ¿Verdad? O algo así, ¿no? No sé si 50. Creo que pero... se veció como un humo. Sí, más o menos. ¿Te acuerdas que hubo el 2015 un... Sí. No, son 50, pero... pero en ese año nací yo, el 61. Entonces te quiero decir que en esa época el niño era muy libre. O sea, yo me crié muy libre desde muy pequeño. ¿Ya? Porque, claro, si bien es cierto... Mi casa tenía una calle de piedra que yo vi cuando pasaron las máquinas, muy pequeño, cuando pasaron las máquinas pavimentando. No habían tantos vehículos, muy pocos en Puerto Vara. Entonces el niño, no solamente yo, muchos niños del barrio pululaban por las calles. Claro. No había control del niño que se quedara en la casa, o sea, por lo menos en mi casa no había, y yo tenía otros vecinos que también pasaba lo mismo, o sea, era parte de la enseñanza. Es más, te puedo decir que yo tengo el recuerdo de volverme del colegio solo, varias cuadras, hacía como 8 cuadras, a los 4 años, solo. Entonces, y eso... era normal, yo antes de los 4 años ya andaba en la calle. Otras generaciones, de hecho yo me acuerdo también. Otra generación. Mi hijo de niño también era como normal igual jugar a la pelota en la calle tranquilamente, pero claro, ahora es peligrosísimo. No, por eso, es otra realidad la que te estoy contando yo. Por lo tanto, mi maduración como persona, como un humano que hace cosas, fue de muy pequeño. Claro, se empezó a entretener al tiro con cosas. Claro, porque yo siempre tuve, bueno, como te digo, andaba en la calle, pero en mi casa siempre hubo construcciones, entonces yo tuve contacto con carpinteros, mueblistas, y veía cómo trabajaban, me interesaba, como muy pequeño. Y con la observación y la práctica de cuando me dejaban utilizar sus herramientas, aprendí de muy pequeño a hacer mis juguetes, por ejemplo. ¿Qué hacía? ¿Cómo lo hacía? Por ejemplo, uno de los juguetes que recuerdo eran unos autos de madera con ruedas, pero eran para tirarlos con un cordel, porque le hacíamos todo lo que era el eje, los ejes era muy divertido, porque los ejes iban montados sobre elásticos de las cámaras. De las cámaras que rotan, las cámaras de neumáticos rotan, hacía tiras. ¿Ya? Y por eso hacían las ondas también. Claro, pero en este caso eran los amortiguadores de nuestros autitos, que eran más o menos de unos 30 centímetros de largo. Y los hacíamos, como tenía amortiguación, era divertido verlos correr sobre las piedras. Bueno, ese juguete, te estoy hablando de que yo lo hacía como a los 8 años. Junto con otros amigos. Hacíamos, tenía amigos mayores, por ejemplo, de 10, de 12, de 7. Entonces, entre todos nos ayudábamos a aprender. Y hacíamos las cosas, y por imitación hacíamos
los mayores lo hacían mejor que los menores. Claro, y casetas de barro hacía pero la práctica, las otras cosas que los arcos y las flechas, pues eso era juego. Pero claro. Yo me digo, eran cosas, las ametralladoras de palo, las pistolas, todo eso era fabricado por uno mismo. Serrucho, martillo, clavo. Sí. Y empezar a usar elementos. Por ejemplo, yo recuerdo que los últimos juguetes prácticamente que me hice, yo jugué hasta tarde, No, sí, igual. Pero uno de los juguetes que me hice fue una ametralladora que tenía mira telescópica, cargadores, con culata retráctil. Todas esas cosas que uno veía en las películas, lo tratábamos de hacer. Bueno, cada uno hacía lo que quería o podía, más bien. Pero yo tengo ese recuerdo, ¿no? Pero es importante señalarte que en este proceso mío fue muy importante mi familia, digamos, mi padre, que fue un profesor normalista. Profesor normalista es otro tipo de educación que impartía, ¿no? Bueno, y su especialidad eran las artes plásticas. Entonces a mí me motivó desde muy pequeño a hacer cosas. Yo siempre tuve colores, lápices, papeles, y como te digo, los materiales ahí. La madera, el serrucho, el formón. Oye, ¿nunca tuvo un accidente así haciendo cositas cuando chico? Siempre. Hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy, porque hace poco me quemé un pie. Oh, ¿pero cómo? Me quemé un pie porque, ahora estoy haciendo, hace muchos años, pero soldando, y la soldadura se me metió entre el zapato y el calcetín se me inflamó, y me quemé feo. Por ejemplo, accidentes ocurren a cada rato, si no tienes los cuidados adecuados. Pero volviendo atrás, porque esto es bien importante en mi vida, ¿sí? Mi papá a los 5 años me hizo participar porque mi papá también fue un profesor normalista muy destacado, ¿no? En esa época los profesores se seleccionaban para irse perfeccionando. Entonces él viajaba mucho y tenía mucho tiempo en Santiago, vivía estudiando, se perfeccionaba. Entonces en esa ausencia yo la tuve de parte de él, pero me trajo otras cosas. Por ejemplo, me hizo participar en un concurso de la revista Paula de aquella época, estamos hablando del año 65 tal vez. Oh, chiquitito, bueno, 4 años, 5 años. Claro, sí, 65, 66, porque más o menos 5 años. Y un concurso nacional, y el tema era la Navidad. ¿Ya? Y el primer premio era un viaje para 2 personas a Disneylandia. Mira. Y yo era fanático del Pato Donald, porque nos entreteníamos con revistas nomás. No había tele, a lo más había radio. Claro. Entonces la revista era fundamental para nosotros en la entretención. Yo me crié con los Disneylandia, las revistas ya no existen, pero... Claro. Tibilín, toda esa fauna, Walt Disney, me crié. Entonces yo 5 años, claro, era... fanático, entonces yo creía que el Pato Donald existía, Don Mickey, y yo pensé que lo iba a ver de verdad, y le puse empeño a mi cuento, pero saqué el segundo lugar. No. ¿De qué era el cuento, se acuerda? ¿Ah? ¿De qué era el cuento, se acuerda? ¿De qué era el dibujo? ¿Sí? No te entendí. ¿De qué era la historia, el cuento con el que concursaste? Sí, era una escena, la tengo. No. O sea, no tengo el dibujo, tengo la imagen que salió, tengo la revista Paula de la época, que salió con el resultado del concurso. ¿Y el segundo lugar qué ganó? Una bicicleta. Ya, igual. No, es distinto, pero... No, no, pero no es igual. Te lo digo, para un niño no es igual. Oh, pucha. Sí, fue golpe. Pero me marcó de por vida. Entonces, bueno, no es por eso, pero te digo, esa fue una instancia de mi vida que me inicié como artista, entre comillas, infantil. Y claro, mi papá muy orgulloso,
lo publicó y toda la cosa, pero continué yo mi vida normal, jugaba, hacía mis juguetes, como te digo. Y luego, como más o menos el año 69, mi papá empezó a hacer tallado. Ah, ya. Ya, y el tallado ya es otra, ya no es el dibujo, es relieve en madera, tallado en madera. Y yo tuve la suerte de observar, porque hice una colección de mitología chilota, entallados en Alerce. ¿Ya? El referente a cada una de las leyendas que alcanzó a hacer. Y ahí aprendí también la mitología chilota, bastante, aprendí con él en ese sentido. Y es que mi papá era chilote. Entonces la cultura chilota la tenemos internalizada también. Muy bonito. Chilote. Acá en la zona de Puerto Montt, sobre todo, es muy común. Entonces, bueno, sí, fue verdad. En ese periodo, en ese proceso, yo aprendí a tallar. A tallar madera, que es otra cosa. No es lo mismo que cortar con serrucho ni clavar con pavo. No, pues hay que hacer relieve, como dice, tal cual con cincel, todo eso. Claro. Y bueno, tal así que ya había adquirido con los años cierta destreza, que a los 14 años me acuerdo que me contrató para un concurso de fotografía que también se publicó acá en el diario local, y me mandó a hacer los premios, unos tallados de unos fotógrafos antiguos con su caja de máquina fotográfica esa de cajón. Ah, de esas que... Ya, esa es la imagen que hice yo como relativa al premio. Era un personaje con el sombrero ese, como no el de copa, sino ese redondito. Ya, sí, como... Ese es uno redondito que había, uno sombrero con su chaleco. Sabino usa este gorro, se me olvidó cómo se llama. No, sí, tiene un tongo, creo, algo así como... Se olvidó. Bueno, no importa, no me acuerdo, pero... y bueno, con su chaleco y al lado de su máquina fotográfica de cajón. Bueno, para mí también fue importante eso, porque además que salió publicado en el diario local con fotos, de mi trabajo, un poco de mi experiencia. Y bueno, mi vida me fue marcando hacia el lado artístico, por estas cosas que me pasaban. Igual yo estudié en la escuela industrial, en la enseñanza media. ¿Ya? Y eso un poco como que me desvió bastante, porque me especialicé en una especialidad, valga la redundancia, algo muy técnico, que era manejo de torno, fresadora, rectificadora. Ya, como industrial eso. Claro. Cuando yo debía haber estado en forja y soldadura, por ejemplo, que era otro taller. Más artístico. Claro, o sea, por lo menos y eso me desvió después, porque ya saliendo de la enseñanza media, bueno, igual yo tuve un año entre el segundo y el tercero medio, estuve un año en Argentina estudiando. También me fui un año a estudiar en una escuela técnica. ¿Y eso qué las tal? escuelas industriales, perdón, las escuelas industriales de Argentina, la escuela técnica, sales como técnico. Ya, distinta era la categoría de profesional. La escuela industrial, claro, de Chile. Porque aquí te especializaban como obrero especializado nomás. Pero ya tú salías como técnico. Y el nivel era súper alto. Así que, bueno, para mí fue un tremendo desafío intelectual superar eso. Sí. Sí, pero lo vencí y superé y me fue muy bien. Fui uno de los mejores alumnos ese año. Qué bueno. ¿Había más extranjeros allá en Argentina? No, bueno, sí, chilenos habían varios, pero ya más bien ellos estaban radicados, yo estaba como de paso nomás.
Son chilenos, no, nada más. Y argentinos, por supuesto. Bombín, se llama el sombrero, ahora me acordé. Claro, y hice muy buenos amigos ahí. Aún conservo uno de ellos que lo hemos visitado. Qué bueno. Yo estoy hablando del año, eso fue el año 78. Oh, ya, claro, tercero Así medio. que estaba, claro, yo estaba en segundo cuando me fui, pasado tercero. Pero, o sea, tú no tienes conciencia todavía del año 78, fue el año del conflicto con Argentina. ¿Verdad? La guerra del... Sí, yo la viví allá. ¿Verdad? Yo la viví allá. Yo viví, bueno, o sea, estamos hablando de la parte artística, pero yo tengo otras experiencias de estos acontecimientos importantes en la historia nuestra. Claro, ¿cómo por ejemplo, ¿cómo era el trato de los argentinos con usted? ¿Ah? ¿Cómo era el trato de los argentinos con usted en ese medio del conflicto? Bueno, yo tuve bastante solidaridad con mis compañeros. Ya, qué bueno. Sí, es que sí. Claro que la institucionalidad me sacó de ahí porque no pude seguir estudiando. Ah, ya. Sí. Oh, qué complicado. Sí, y bueno, pudimos haber estado, me salvé, pero pudimos haber estado preso, porque ¿Sí? porque te lo digo, porque mis hermanas que estaban allá, porque yo fui a vivir con ellas, eran mayores, ellas sí les tocó esa parte, una por lo menos, si mal no recuerdo, sí, pues, claro, sí fue casi una guerra. Sí, pues se fue bueno, bordando siempre. Sí, no, yo cuando crucé en diciembre, porque yo me fui en marzo a estudiar y volví en diciembre, bueno, igual en vacaciones de invierno había vuelto, pero todo este proceso ocurrió en el segundo semestre. Y claro, cuando crucé la frontera casi como, eran como, tú veías huellas de tanque y esas cosas. Oh, rígido. Sí, bueno, no vi otra cosa. Claro, habían... yo recuerdo que habían en Argentina, en las ciudades argentinas, hacían a la población, habían como simulacros de bombardeo, entonces había que tener todo apagado. O bien poner en las ventanas, poner frazadas para que no saliera luz, por ejemplo. Hay cosas que pasaron en ese instante. Bueno, el año 78 terminé, bueno, me tuve que volver, terminé mi enseñanza media y me fui a estudiar, por eso digo que me debí un poco, me fui a estudiar a Valdivia, me fui a estudiar construcción naval. Oh. Entonces como que ahí ya la cosa como que colapsó para mí y no me sentí capaz de seguir en eso y me dediqué a pintar, me acuerdo. Hacer cuadros. ¿Qué pintaba ahí? ¿Óleo? Sí, pintaba imágenes que yo me imaginaba nomás. Ya. No la realidad, digamos. Pero cosas muy simples. Yo era la acción de pintar, del color, de olvidarme de la física, de la matemática, de la química. Sí, porque ahí le meten harto número para hacer la medición exacta. Sí, claro, por supuesto, sí, una ingeniería. Era ingeniería naval, tiene otras connotaciones muy complejas. Pero no sé, pues mi inquietud era otra. Claro, mi inquietud era otra y sí, por todo lo que te explicaba anterior. De mis experiencias, porque yo siempre hice cosas, o sea, yo te estoy contando las cosas más importantes, pero yo andaba en la búsqueda de aprender otros materiales. Por ejemplo, me interesaba la piedra, me interesaba la soldadura, el fierro, pero entonces llegó un momento que dejé la carrera, por supuesto, no alcancé a estar un semestre, y de ahí me volví a mi casa de mis padres. Por supuesto, no les pareció muy bien a mi padre, sobre todo, pero inmediatamente me puso a trabajar en un tema muy bonito que era
trabajar con ladrillos unos diseños de fogones para hacer parrillada y todo, porque mis padres tuvieron cabañas en Puerto Ara. ¿Ya? Entonces, en el entorno, en el parque nuestro, había... hacen los quinchos ahí. Claro, pero con unos diseños muy bonitos. Mi papá era un ser muy creativo. Qué bacán. Entonces, para mí fue un premio porque yo estaba en la materialidad misma, haciendo cosas, no eran mis diseños, pero eran cosas muy entretenidas de hacer. Me imagino. Y aprendí rápido. Entonces, bueno, terminé eso, fue un periodo ese semestre y ya me fui a estudiar a Valparaíso. Ya llegó el año, di la prueba nueva y me decidí. Me fui a estudiar a Valparaíso. Era la actitud académica, ¿no? Me fui a la Universidad de Playa Ancha. Claro, que en ese entonces era justo ese año, el año 82, el año 82 se dividió la Universidad de Chile en Universidad de Valparaíso y Universidad de Playa Ancha. Perdón, no era Universidad de Playa Ancha primero, yo ingresé a la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas. Ya, eso fue el año 82, así inició. Pero en el transcurso que yo seguí, eran 5 años, pasó a ser Universidad de Playa Ancha y mi título dice Universidad de Playa Ancha. Ya. Claro, cambió el nombre. Claro, pero en el fondo había sido la Universidad de Chile. Era de la Universidad de Chile. Los profes se quedaron igual. Como se dividió, entonces una parte pasó a ser de la Universidad de Valparaíso y en este caso el pedagógico. 2 entidades distintas. Y por supuesto, en ese proceso que se quebró la Universidad de Chile, los maestros de la universidad se quedaron en la Universidad de Valparaíso y nosotros nos quedamos con los alumnos recién egresados, más bien, pues eran profesores jóvenes, eran muy jóvenes. Y al principio no tuvimos talleres, entonces era muy difícil. No era lo que yo quería, pero ya era lo que ya estaba ya. Claro. Bueno, ¿y ahí estudió exactamente? También el proceso para mí, yo me fui a la aventura porque a mi papá no le pareció que yo dejara la carrera de la otra y tampoco hizo el intento de ayudarme en este nuevo proceso que yo había iniciado, así que yo me fui solo para allá. Y tengo que contarte esto porque esto en realidad nunca lo he contado porque me olvido, pero es re importante en mi vida, muy importante en mi vida para poder lograr lo que logré. Porque yo el primer año, yo sin dinero llegué a Valparaíso. Claro, tenía un amigo que eran de Puerto Ara y ellos vivieron también en Valparaíso y en los primeros días me acogieron para ubicarme en Valparaíso. Claro. Ya. Y tuve la suerte de... Yo tenía que trabajar y estudiar, era la idea mía, para pagar porque alquiler, tenía todo. que buscarme una pensión o arrendar algo para vivir. Sí. Entonces me acordé que varios años antes de niño, yo había ido a ver a una tía que vivía en Viña del Mar, en Canal Beagle. Y yo me acordaba del Canal Beagle y vi las micro canal que decían Canal Beagle y yo dije, ya un día me subí a la micro e hice el recorrido y me acordé exactamente el recorrido que hacía la micro cuando yo la fui a ver de niño. Yo de niño estaba con mi mamá, o sea, en Viña, no andaba solo. Pero me quedó en la visualización, me quedó todas las imágenes del recorrido en la mente, en la memoria. Y pude llegar sin saber la dirección de mi tía, llegué a la casa de mi tía para saludarla. Y mi tía me recibió con tanto cariño y yo le conté mi historia y me dijo, tú te vienes para acá. Y cuento corto, esta tía, la tía Nana, la tía Eliana, me tuvo ese año
como un hijo más dentro de los muchos hijos y que tiene. Qué lindo. Hermoso, y no me cobró absolutamente nada. Oh, qué lindo. De puro amor, cariño, y fue fundamental en mi vida. No, me imagino un apoyo así. Sí, porque ya en un año tú creas tus redes, conoces la ciudad, te adaptas. En un año tienes tiempo, por lo menos, y eso. Al año siguiente no pude estar con ella, pero ella con mucho dolor me dijo que no me podía tener. Y yo, por supuesto, fíjate que yo quería volar. Ya. Quería volar. Así que para mí no fue doloroso nada. Para mí fue como que bueno, porque ahora tengo que ver cómo. Claro, quería emancipar igual. Claro, y bueno, tuve suerte también porque la vida, cuando uno le pone empeño o visualiza una idea de lo que quiere hacer y le pone corazón, yo creo que la vida se encarga de darte esas posibilidades y uno tiene que estar atento porque las posibilidades están, pero a veces uno las deja pasar. Eso es lo que comúnmente pasa. Pero las posibilidades de lograr las metas que uno se propone, si le pone empeño, es real, es posible. Claro. Soñar alto. Ya, entonces, bueno, te digo, a mí, yo tuve suerte, uno le llama suerte, ¿ya? El que la sigue, pero, la sigue. Claro, porque yo encontré ese año, justamente encontré muy cerca de la universidad un albergue estudiantil que era muy barato, tenía todas las condiciones que yo necesitaba para vivir. ¿Ya? Tenía harto espacio, era un club deportivo, el Club Deportivo Playa Ancha, hizo un albergue juvenil que funcionó como 3 años, y yo tuve casi los 3 años, claro, bueno, sí, 3 años allí, hasta que cerró, y después tuve que volar a otro lado, pero ya estaba terminando, estaba terminando. Y pude, gracias a esas cosas, que fue muy barato eso, pude estudiar, porque por supuesto yo estudié con el crédito fiscal. Ah, claro. ¿Ya? Y tenía beca de alimentación. No, por lo menos. Entonces, y me acuerdo que en los casinos de la universidad siempre las chicas, sobre todo, pero dejaban el pan, dejaban las frutas, las bandejas, así quedaban las bandejas con las cosas que no se comían. No, claro. Entonces con mis socios del albergue pasamos con nuestras bolsitas recorriendo todas las bandejas que tenían pan, tenían manzanas, quedaban allí, y nos llevábamos nuestro pan para la casa y las frutas, y así las pasábamos. Claro. Nada se pierde. Bueno, pero ese fue mi periodo universitario. Yo te digo, yo estudié del 82 al 87, o sea, ese fue mi periodo. Aquí estudió lo de arte plástica, ¿no? Sí, claro, claro. Soy profesor de arte plástica, soy profesor de Estado en arte plástica. Pero, o sea, esa experiencia que para mí de la universidad fue tan enriquecedora en el sentido artístico, la ciudad me cautivó. Bueno, Valparaíso, que han estado en Valparaíso y ha estado un tiempo en Valparaíso, yo creo que es fácil que a uno lo cautive. Claro. Pero me tocó vivir todo el proceso de las protestas, o sea, todo el proceso del... Sí. Se la pidió toda. Te digo, o sea, yéndome para atrás, el año 69, 70, yo tenía 9 años, y tengo el honor de decir, con 9 años participé en la campaña de Allende. No, tan chiquitito. Sí, porque no te digo que no soy de otra generación. Claro, mi papá, un profesor normalista, radical y masón,
Él era de la Unidad Popular, entonces era un dirigente, entonces me invitó a salir a hacer los rayados. En ese tiempo se hacían los rayados, los muros, las calles, todo. Se salía en la noche a rayar por las consignas de tu candidato. Claro. El logo del candidato. Entonces todo ese proceso también lo vi. De esto estoy hablando, me volví para atrás, pero el golpe, yo tenía 12 años. Por supuesto mi papá estuvo preso. El 78 ya te conté, en Argentina. Después el 82, el 83 empezaron las protestas. Sí. Yo entré a la universidad en el 82, el 83 empezaron las protestas. Hasta el 80, hasta el final, hasta el 90. El plebiscito. Sí, claro. Y me tocó el año 83 asumir la responsabilidad de dirigir el centro de alumnos, que fui el primer presidente del centro de alumnos de artes plásticas elegido democráticamente después de 10 años. Democracia en ese tiempo. Y el último era en los años 73. Chuta, le tocó un cargo difícil al tiro. Claro. En la vida al tiro. Entonces, pero me ha tocado, a mí me tocan cosas así como de refilón, ¿no? Si yo no ando buscando eso. Siempre al límite sin querer. Yo no andaba buscando, yo no soy dirigente estudiantil, nada, pero había que asumir, porque hubo un momento en las asambleas y ¿quién quiere? Nadie quiso hacerlo. Y era importante que alguien tenía que asumir esa responsabilidad, y en ese instante era súper importante. Y a raíz de eso, en ese instante, esos mismos días, esa misma semana, nos democratizamos 3 carreras: historia, filosofía y arte plástico. Miren. Sí, y así fue un reguero inmediatamente el pedagógico, y bueno, finalmente llevamos en este proceso llevamos a la elección de dirigente de la federación. Pero en este proceso era con bombas lagrimógenas, porque iniciamos las protestas. Mire, gracias a usted entonces quedó la carrera. No, gracias a mí, no, pero fue un proceso colectivo. Pero que alguien había. Eso yo te digo, yo no quería ni yo venía del sur, porque yo quería otra que, bueno. Pero me tocó vivir eso, ya, y después, bueno, seguimos ya uno toma más conciencia, y yo venía con conciencia ya de antes, pues, yo sabía el proceso, yo conocía todo el proceso, yo viví toda la unidad popular, pues a mí no me vienen con cuentos de toda la propaganda adversa que pudo haber ocurrido, yo sé la historia. Salí de la universidad, bueno, ¿y ahí salí con pareja. ¿Y primeros trabajos de la universidad o arte que hizo ahí en ese tiempo? Sí, me estaba saltando, porque es muy importante. Yo estaba el año 85, participé en un concurso importante. Ahora es Arte Joven, pero en ese instante fue el último año que se llamó, creo, el concurso de creación plástica, que era a nivel nacional. ¿Ya? De la Universidad de Valparaíso, pero era para gente joven. Era para gente joven hasta 35 años. Ya. Y yo estaba como los 25, 20, no sé. Ya, bueno, la cosa es que participé con 2 esculturas y saqué una mención, ¿no? Entonces, y al año siguiente volví a participar en otro concurso, en el mismo y en otro, y en el mismo concurso, que ya era Arte Joven, me parece, quedé seleccionado, y en el otro concurso saqué una mención de estímulo de Pedro Laudi. También por eso me
me estimuló mucho para claro. yo seguir en este tema. Está haciéndolo bien. Y después seguí hasta el final, y después de que salí de la universidad, seguí participando en el mismo concurso porque me iba bien, me quedaba seleccionado, sacaba mención. Nunca saqué un premio, pero sí quedar seleccionado ya para mí era importante, y sacar una mención mejor aún. Así que, varios diplomas. Claro, para el currículum. Y bueno, yo salí de la universidad, me llegó el año 88 fue el plebiscito, por supuesto, y con todo este ímpetu que veníamos de la Universidad de Valparaíso, o sea, de Valparaíso, quiero decir, participamos en lo que fue la campaña del no, en Puerto Vara organizamos a la juventud. Yo digo, organizamos que yo volví con pareja allí de la universidad, que luego nuestra relación se terminó, pero fue también una mujer que importante en mi vida por las experiencias vividas, ¿no? Claro. Y los aprendizajes adquiridos. Y bueno, junto con otras personas en Puerto Vara que nos contactamos ya y armamos toda una estructura para poder enfrentar lo que era el plebiscito y después las elecciones. Bueno, yo seguí haciendo cosas, esculturas, empecé a hacer exposiciones, casi no se vende. Llegó el año 91, yo me fui de viaje, yo siempre quise conocer, de ya cuando anduve en Argentina, ¿no? ¿Ya? Desde esa época, yo quería recorrer América. Quería conocer América. Ahora sí Disneylandia. Entonces, ¿ah? Ahora sí Disneylandia. Pues no. No, es más, yo quería llegar a Cuba. Ya. Pero mi viaje de pronto yo el año 91 fue un viaje que inicié, pues ya mi relación ya estaba quebrada, así que sentí que era el momento, ya tenía mi título, sentí que era el momento de viajar, si quería, total. Y me fui con pocas herramientas, o sea, con algunas herramientas y poco dinero salí, pero en ese primer instante que salí el año 91, mi viaje se truncó porque se truncó y tuve que suspender los 2 años. Tuve que suspender los 2 años porque quedé haciendo una actividad un emprendimiento. ¿Ya? en un terreno de familia, y con un amigo hicimos un camping. Entonces, para mí era más conveniente suspender mi viaje, claro, para canalizar esta idea. A ver, si bien es cierto, yo había iniciado mi viaje, pero yo volví por un fin de semana, había vuelto a Puerto Vara por un fin de semana. Yo estaba en en Valparaíso, y volví por un fin de semana a Puerto Varas, y allí surgió la posibilidad de hacer una unidad económica que era un campo, que era una cosa muy elemental, digamos, a simple vista. Entonces, opté por quedarme, trabajar, porque yo me dije, si esta posibilidad me sale ya en Perú, yo la tomo. Sí, o me sale, es un trabajo, hay que ponerle el hombro. Claro. Y claro, obviamente, yo me asumí que ya mi viaje tenía que posponerlo, ¿no? Asumí eso, y nos dedicamos más bien a construir el camping hasta que lo logramos. Y no nos fue bien. No nos fue bien.
Pucha. No nos fue bien porque no eran los cálculos de gasto, no eran los que pensábamos. Entonces gastamos más de lo que pensábamos y lo que teníamos, y tuvimos que endeudarnos. Y la recuperación a largo plazo. Claro, pues no se recupera en una temporada. Falta experiencia. Bueno, la cosa es que finalmente me tocó estar 2 años allí trabajando, pero más que nada yo reuní la plata vendiendo cerveza, porque teníamos patente para vender cerveza, pero yo te digo, claro, el camping en el verano funciona con turistas, qué sé yo, todo ese tema, pequeño almacén y todo eso. Pero en invierno nada, o sea, no, que en invierno ya claro. Después del 20 de febrero, después del 20 de febrero ya no te queda nada, no llegué de gente. Pero yo me quedé todos los inviernos para poder reunir dinero. Entonces el único recurso que teníamos en ese instante para reunir dinero era vender cerveza, y se vendía cerveza, o sea, logré hacer las cuotas, yo estoy consciente y tranquilo de que logré reunir el dinero para devolver a quien nos había prestado. Qué bueno. Sí. Y ya terminado eso, me fui de viaje. Con poca plata de nuevo. Con poca plata de nuevo. Con sueños, muchos sueños, una mochila, un bolso, un par de máquinas pequeñas y herramientas para tallar, que era lo que yo hacía. Y partí de viaje. Partí ya esta vez, me fui, porque el viaje anterior lo estaba haciendo a Deo. Claro. Chut. No, esta vez yo dije, me voy directo así, no me fui todo un bus a Santiago, de Santiago a Córdoba. Pero. No, miento, estuve unos días, una semana en Santiago ahí, tratando de armar un cuento que no resultó. Me fui, ya, me aburrí, me fui. Me fui a Córdoba. Fui a ver un amigo que vivía en Córdoba, que había sido compañero de la universidad, y él era titiritero. Es titiritero del Teatro del Chonchón, en Argentina, es famoso. Y llegué justo porque él iba a un festival de títeres invitado por todo el sur argentino. Entonces iban en distintas ciudades, hacían festivales de títeres. Había muchos teatros de títeres participando. Es otro mundo allá en Argentina el tema de los títeres. Y bueno, yo recorrí todo el sur argentino, llegué a la misma ciudad que alguna vez había estado, que era Trelew, el año 78, ¿no? Pero esta vez haciendo títeres. Claro, pero yo no hacía títeres, yo fui como asistente técnico. Ya. Era una excusa para llevarme nomás. Si el asistente técnico llevaba las maletas y armaba el teatro, claro. Eso era todo. Era armarle el teatro a títeres. Debe haber aprendido algo de la cultura. Pero te digo, entonces mis viajes empezaron a pasar cosas. Yo anduve 2 años. Y en 2 años logré, haciéndote la corta, estuve en Argentina 3 meses, más o menos, 4. Después estuve en Bolivia. Ahí casi me morí, me enfermé, pero sobreviví. Y me fui a Perú, estuve en Perú, llegué a Ecuador. Mi meta era seguir para el norte. Pero en Ecuador, y esto es lo importante, en Ecuador, yo crucé la frontera, estaba en Lima, y de pronto estaba en Lima, uno hace redes en el viaje, entonces yo había conocido a gente allá en Urubamba, cerca de Cusco, porque esa zona me gustó mucho, y viví ahí unos meses. Y conocí gente de Lima y me invitaron para allá y me prestaron una casa en una playa que no la ocupaba, casa de playa. Entonces yo vivía en la casa y trabajaba en Lima, pero trabajaba lavando copas en una disco. Bueno, estaba en eso.
y, y se estalla una guerra, semiguerra en Ecuador, Perú, otra vez. El año en enero del 95, estamos hablando del 95. Entonces yo dije, ya me tengo que ir porque si aquí cierra la frontera no voy a poder seguir. Así que me despedí, dejé que agarrar mis cositas, partí. Llegué a Ecuador y tuve suerte, siempre, otra cosa como a veces le digo, la suerte, no sé si es suerte, pero porque no teniendo mucho, casi ya nada de dinero, logré entrar a trabajar porque había un proyecto en la municipalidad de Quito que se llama Arte Público, en que contrataban escultores para hacer esculturas para la ciudad. Entonces, si tú presentabas un proyecto y te lo aprobaban, te contrataban y te ponían el taller, la maquinaria, los ayudantes, la instalación, todo. O sea, tú tenías que ir a hacer tu pega. ¡Maravilloso! Así que dije, yo me quedo aquí. Sí. Yo me quedé un año, casi un año, de marzo más o menos, o sea, de febrero a diciembre. Ya. Y eso es re importante. Bueno, en este viaje de 2 años, me di cuenta que Puerto Montt era conocido, y aquí viene lo importante, Puerto Montt era conocido en todos lados por los iracundos. Yo no tenía idea, yo no sabía que Puerto Montt era tan famoso en todos lados. Y en ese taller de escultura monumental en que trabajé, más bien para mí fue una escuela, porque no era el único que trabajaba, había escultores trabajando piedra, había escultores trabajando fierro, madera, en dimensiones colosales. Claro. ¿Y usted qué hacía ahí? Así que fue mi escuela. ¿Ah? ¿Usted qué hacía ahí en esa escultura de allá? ¿Madera? ¿Qué trabajaba? Yo primero mi proyecto que presenté para que me contrataran fue una escultura en madera, con fierro. Ya. Sí, ya. Y yo la hice, la instalada, o sea, yo no la vi instalada, pero yo la dejé hecha. Porque la instalaron, yo me fui en diciembre y la instalaban en enero, una cosa así. Ya. Bueno. Pero hice mi proceso más o menos en un semestre. Como en junio terminé mi escultura y me dijeron si quería hacer otra, y yo dije prefiero hacer ayudante de una escultora que tenía que hacer como 15 esculturas. Harta práctica. Entonces ahí aprendí la técnica del sentado frente al mar. Claro, esa fue mi escuela. Hizo harta práctica. Claro, y ver cómo se hace. Yo de niño te digo, yo aprendí mirando cómo se hacen las cosas. Claro. Y bueno, por supuesto también practicando ahí porque tuve que practicar, tuve que modelar. Entonces, con todo eso, y bueno, en Ecuador medio estaba yendo bien. Tenía trabajo, me compraba mis obras. Qué bueno. Pero se me ocurrió cambiar una escultura por el pasaje en avión a Chile. Porque ya habían pasado 2 años, dije en diciembre voy a la Navidad, voy a estar con mi familia. Pero me vine para acá y después me di cuenta que no compré el pasaje de regreso. Gracias, error. Bueno, me quedé en Chile y me di cuenta que no podía volver. No podía volver a lo que había estado. No podía volver. Que no tenía dinero, porque yo llegué a Chile. Se acabó todo. Se me acabó todo. Fue deprimente. Yo me deprimí. Te digo, enero, febrero estaba mal. O sea, no, tal vez no se me notaba, pero yo me sentía interiormente. Claro. Sí, a veces no refleja lo que está pasando. Pero ahí es donde uno tiene que salir sacar fuerza de flaqueza, pues. Sí, pues. Entonces yo dije, ¿qué hago? Ya, hice una maqueta, porque eso fue otra cosa que aprendí a hacer en el proceso hice una maqueta no una escultura, sino que más bien un conjunto escultórico para Puerto Vara. ¿Ya? Entre madera y piedra, ¿ya? Entre madera y piedra. Y fierro.
Y les gustó la idea, entonces hagámoslo. ¿Cuánto vale? Tanto, ya, hagámoslo. Ah, bien, dije yo. Bien, wow, ya. Y entonces me acordé el tema, como ya Puerto Vara ya tenía una, y dije, sí, acá me acordé el tema ¿De Puerto Montt? De Puerto Montt. Pues hice una maqueta, hice otra maqueta, la presenté en ese entonces era más fácil llegar a los alcaldes. Y al alcalde que en ese entonces le gustó la idea, y vamos a hacer gigantesca escultura en Puerto Montt. También lo publicaron en el diario local en primera plana. Eso fue el año 96. Ah, ya. ¿Ya? 96. Pero no pasó nada. No pasó nada. Y bueno, yo el año 98 esa idea para mí era, yo sabía que era buena, le saqué la propiedad intelectual, hice el trámite como idea. Claro. Sin haber hecho la escultura. Lo patentó. Pero yo seguía haciendo actividades en el lugar donde estaba el camping y seguía haciendo actividad cultural. Hice encuentro de pintores, me acuerdo. Yo estaba muy involucrado y motivado con la leyenda del Icarayén, que es una leyenda local, una leyenda mapuche. Entonces, bueno, en torno a esta temática indígena, yo organicé un encuentro de pintores, hacía música en vivo, hacía el festival de la luna llena, me acuerdo, que era una actividad que se hacía en la playa cuando salía la luna llena en enero y en febrero. Claro. Luna llena, música en la playa del lago Yanquihue, ahí en Ensenada. Bueno, cosas así. Entonces parece que no sé, nos gustó mucho porque yo sufrí un atentado, no solamente yo, sino que otras personas también, atentados incendiarios. O sea, me quemaron todo. Claro, eso fue el año 2001. 2001, yo había logrado, estaba orgulloso de lo que había logrado porque año a año lo fui haciendo crecer eso y tenía un edificio más o menos para atender a unas 50 personas en un restaurante que estaba recién armándolo. Claro. Tenía mi casa habitación, que era bien rara, pero era mi casa. El almacén del camping, la recepción, todo eso. Era en un edificio grande que había logrado hacer. Pero de pronto, de una noche a la mañana, todo se hizo humo. No, que de una noche a la mañana fue el mismo día. Perdí todo y se me quemó todo. Me cambió la vida. Entonces, bueno, es una... cuando tú pierdes todo, es otra situación. Sí. Pero algunas cosas quedaron en las casas de mi padre, de mi madre, de mis padres. Por ejemplo, la maqueta del Sentado frente al mar estaba allá. Fotos de mis trabajos anteriores también quedaron allá. Y hay algunas cosas así que fueron re importantes para poder reconstituirme. Y con esto fue a presentar así como la maqueta, las fotos. O sea, las fotos como currículum y con la maqueta así como, quiero proponer esto. Fotos de mis trabajos para poder demostrar que yo puedo ser capaz de hacer eso. Pues, no. Claro, como un currículum. Claro, bueno. Tuve la suerte también, en este caso, que mi pareja, Patricia, ella, que sigue siendo mi pareja hoy día. Qué bonito. Y hoy ya es madre de nuestro hijo, Lucas. Ay, qué bueno. En ese instante, viéndome así en la derrota misma, me dijo, porque yo dije, a lo mejor si podemos reflotar el tema de esta escultura, podríamos salir a flote, o hacer algo, no quedar ahí. Me dijo, yo te ayudo a vender la idea. Ah, ya.
Ya, pues, entonces con ese apoyo, porque una cosa es tener las ideas, pero hay que venderlas, hay que financiarlas más bien. Claro. Y con ese apoyo, y tuvimos otros contactos que nos fueron re importantes en el sentido de guiarnos cómo lograr esa idea. Y sabes tú que fue tan certera esta persona, el Pedro Muñoz Benvenuto. El Pedro Muñoz fue director de la Casona del Arte, que fue un centro de extensión cultural de la Universidad de los Lagos en Puerto Montt. Una experiencia que duró poco, y él nos guió, él nos dijo que ustedes tienen que asesorarse primero un publicista, y nos dio, y buscar cartas de apoyo. Y eso hicimos yo, al pie, también la ley de donaciones culturales, o sea, claro. Sin eso no hay caso. Entonces a mí me quemaron en marzo del 2001, a fines de marzo. Esta conversación tiene que haber sido como en abril. Y para lograr llegar, primero que nada, el proceso para la ley de donaciones culturales es un poco largo también, son meses. Inscripciones, evaluaciones. Claro, y no se lo dan a una persona, tiene que ser a una institución. Organizaciones, claro. Una organización. Nosotros ya habíamos formado una organización en Ensenada, así que en ese sentido fue esa organización la que asumió esto. Ah. Claro, a Robinson Barría no se lo iban a dar, la de culturales. Bueno, la cosa es que es importante esto porque en este proceso, bueno, yo tenía un cronograma de trabajo el proyecto mío eran 6 meses de trabajo para poder desarrollar el tema. Pero en este proceso, mientras hicimos una buena campaña, porque el publicista se mandó una tremenda campaña y nos enseñó cómo vender, qué ofrecer. Entonces, porque a la empresa, si bien es cierto, con la ley de donaciones culturales, ellos recuperan parte de sus impuestos, en los impuestos, pero además se lleva el retorno publicitario, que es lo que más les interesa. Ah, claro. Y ahí hubo una buena campaña, una muy buena campaña. Entonces, todo esto empezamos ya, como en septiembre empezamos a vender la idea, pues ya. Primero, por supuesto, que fuimos a hablar con el alcalde de Puerto Montt. Sí. En ese entonces ya era otro, era Rabindranath Quintero. Y a él le pareció la idea y me dio, importante, él me dijo ya, ¿dónde crees tú que puede estar? Él me dio el lugar a elegir, él me dio el lugar en la Costanera. Yo elegí ese lugar. Qué bueno. Y para mí es importante esa libertad que me dio. Sí, porque me decimos una obra tan grande y que calzara con la idea de sentado frente al mar también. Es que tenía que ser cualquier lugar de la Costanera. Sí o sí. Yo elegí ese nuevo, y ahí está. Hasta los días de hoy. A pesar de todos los intentos. No, eso se queda ahí sí o sí. Bueno, entonces ahí había que empezar a vender la idea. Pero ya como en octubre las empresas empezaron y ya no tenía los 6 meses. Porque yo tenía, para mí tenía que inaugurar el 14 de febrero. Claro. Ese era su nacimiento. No podía ser otro por la temática. Bueno, no importa, el desarrollo fue penoso, fue triste, fue duro, muy duro, porque aquí nosotros teníamos que salir a buscar los recursos. Eso a mí me he preguntado porque, claro, postularon, se lo aceptaron, pero tanto la inversión, pero los materiales, ir a comprarlos, los maestros, ¿eran su organización misma o le facilitaban gente para esto? No, eso te estoy tratando de contar, porque teníamos que hablar con las empresas para vender, con Patricio. Salía, o a veces iba ella sola, pero normalmente íbamos los dos. Después yo tenía que comprar materiales, tenía que contratar maestros, todo. Fue duro. Fue duro. Muchas. Yo tengo las fotos de todo el fierro que se le puso, porque. Me imagino.
una cosa importante fue también un apoyo importante, fue el Ministerio de Obras Públicas, que también tuvimos carta de apoyo del Ministerio de Obras Públicas, pero además el Ministerio de Obras Públicas hizo el cálculo estructural de la escultura, que es importantísimo. Sí, así que ese está hecho como tenía que hacerse, pues no fue así al tuntún, sino que con cálculo estructural se hizo tal cual, con recepción de la municipalidad, porque la enfierradura tienen que verificar que la enfierradura esté, pues, antes de poner cemento. Sí. Ya, bueno, pero ahí lo que más se demoró fue la plataforma, donde estaban, porque ha cambiado, esa es otra historia. Pero yo le hice la idea mía, la escultura propiamente tal, ellos están sentados, la pareja está sentada en un banco de 3 pies. Y están con los pies en el aire. Claro. Los 4 pies tú los ves. Entonces, si tú pasabas por la costanera, tú veías a la pareja y con sus pies en el aire, y detrás del aire estaba el mar, porque están frente al mar, por supuesto. Sí, pues. Entonces, esa es una imagen que hoy día ya no existe, porque estos bárbaros, los que quisieron demolerla, porque tú sabes que hubo un plebiscito el año 2019. Sí, pues. Sí, me acuerdo. Con la intención de demolerla, de sacarla de ahí. Sí, pues. Pero como no pudieron, qué bueno. Como no pudieron, entonces, sin mi autorización, destruyeron el banco, armaron una serie de gigantes maceteros alrededor de ella, maceteros gigantes donde plantaron árboles para poder tapar la escultura, que no se vea cuando... ¿Te das cuenta? Y destruyeron parte de la obra. ¿Pero cómo hacen eso sin ni siquiera hablar o algo? Para que tú veas cómo son las autoridades. En ese tiempo era de Piñera. Y hoy día, el autor de esa fechoría es el alcalde elegido democráticamente de Puerto Montt en este minuto. Entonces, te podrás dar cuenta que el mundo está al revés. El mundo está al revés. Porque, claro, si bien es cierto, a ellos, a ese tipo de personas les molesta, les hiere esa figura, pero fue validada por un plebiscito. Y por todo un comité también. Y es que es increíble lo que pasa. Estas cosas no pueden ocurrir, pues es penoso que se esté manoseando así las obras, porque es la creación de una persona, o sea, ¿dónde está? La gente critica y todo, pero es una obra súper popular, digan lo que digan, es una obra que hay gente que va a Puerto Montt a ver la obra, entonces no tiene ningún sentido, sigue siendo un parámetro turístico. Es inexplicable el odio de ciertas ideologías, porque eso es una ideología fascistoide. Claro. Bueno, pero te digo, volviendo yo entregué la escultura, me reventé para poder cumplir. ¿Con cuánto fueron armándola? Por eso el resultado de lo que salió, porque yo hoy trabajé así, pero como saliera, o sea, como se tenía que salir el 14 de febrero. Sí, pues. Y es el resultado, ese es el resultado. Ahí está, así. Porque no tuve tiempo de hacerlo como... No, y no era tan grande más encima. Y en el fondo es como una escultura gestual, porque fue hecho así rápido. Pero logró el impacto más allá de que yo esperaba. Sí, bueno, yo en mi fundamento yo sabía que iba a ser mis objetivos eran que sea un hito fotográfico, que sea atractivo turístico, todo ese tema, está escrito, o sea. Claro, y todo lo grabó. Pero lo superó porque toda la artesanía tiene esa imagen hoy día. Sí, pues.
tal cual, toda la artesanía. Yo fui a Puerto Montt el año pasado y claro, estaba todo lleno de imán y todas las cosas con eso. Por eso digo, que la da la gente que quiera como dañar una obra que es súper significativa del lugar. Qué tontería. Es raro, ¿ah? Es raro. Pero votamos por esa gente. Oiga, Así que ¿cuántas personas más o menos estuvieron ahí armando la estructura completa de la obra? harta, unas 30 personas quizás. En distintas etapas. Claro, claro. Porque primero viene el fierro, después viene el cemento, después viene todo moldaje. ¿Todo ese moldaje se hace con cemento también, o no? El moldaje se hace, bueno, en este caso nosotros lo hicimos en madera, hoy día las empresas grandes lo hacen en fierro, los moldes. Para los moldes, pero espérate. ¿Ya? Los moldajes los moldajes yo me refiero a las columnas de este banco que yo había inventado. Verdad. Y las plataformas donde se iban a sentar. A eso me refiero. Porque las esculturas propiamente tal, yo las recibí, la plataforma y todo, el anclaje, yo lo recibí el 31 de diciembre. 2 meses, ¿no? Y yo tenía que hacer esas 2 figuras en 1 mes y medio. No. ¿Cachai? Así por eso digo, fue una locura porque tal fue así que de tanto soldar día y noche se me quemaron los ojos. Claro. Y una mañana desperté como que tenía arena en los ojos y me dolía. Fui al oculista, al oftalmólogo, me dijo, no, tú tienes que parar. Me dijo, no, tú no puedes seguir. Y yo tenía que seguir, pero no podía. ¿Y sabes lo que hice? Yo me tapaba un día un ojo, así con un parche, y al otro lo hacía descansar y después el otro. Y así seguimos. No, si fue épico. Pero toda una historia entre medio. El 12 de febrero ¿ya? Es el día de fundación de Puerto Montt. 12 de febrero. Entonces ese día se suponía que iba a haber fuegos artificiales para hacer como lo hacen todos los años. Pero ese día se desató, y en verano, enero, febrero estuvo lindo, el clima estuvo excelente, me dejó trabajar súper bien. Pero ese día se desató, en la tarde, una tremenda lluvia así, temporal, con viento y lluvia, y yo terminando, me quedaban 2 días. Y la gente me dijo, no, tú ya, no, hasta aquí nomás. Y yo me quedé solo, ¿ah? Yo me quedé solo. ¿Qué detalles le faltaban esos días ya? Es que, bueno, estaban en el color, pero había detalles que tenía que pulir porque se habían quedado más mal, digamos. Entonces tuve que rebajar y qué sé yo. Entonces, bueno, pero básicamente era el color, ya estábamos en la etapa del color. Y bueno, se desató esta tormenta y se suspendieron los fuegos artificiales. Claro, por la lluvia. ¿Ya? Entonces lo dejaron para el 14. Mira. Y ese día, el 14 de febrero, yo lo entregué a las 12 del día. Así, pero reventado. Ya, terminé. Y me fui a dormir, porque como a las 6, 7, no me acuerdo, ya la hora sería las 7, me despiertan de decirte que está toda la gente en el centro, en la costanera, y el alcalde me está esperando para la inauguración. ¿Y todo esto en ese tiempo está tapado así como una cortina grande? Sí. Ya. Sí. No. Primero hubo como en el proceso estaba como tapado con paredes así como para hacer techo y todo. Ya. Algo de pared y algo de techo. Ya. Pero después cuando yo entregué ya se había sacado todo eso, se había cubierto con una tela gigante, claro. Sí. Y entonces lo llaman a las 7 de la tarde. Eso lo organizó la Universidad de los Lagos, o el Centro de Extensión, porque ahí fueron buenos colaboradores. Qué bueno. Y bueno, la cosa es que yo llegué, me estaban esperando. Estaba ahí había un mar de gente que no se podía pasar, así que tuve que decirle a carrera, me abran paso para poder llegar.
Estaban esperando para inaugurar. Y la inauguración, por supuesto, estuvieron los iracundos. Bueno, ya no los iracundos originales. Claro, no los originales, porque ya. Pero estuvieron. Sí, pues ya había muerto. Pero estuvieron ahí. Sí, ¿no? Y bueno, y después con los fuegos artificiales. Así que imagínate cómo no se iba a despoblar Puerto Montt en la costanera ese día. Pues. Claro. Se habían los fuegos artificiales, más los iracundos. Y bueno, la inauguración era pasada a otro plano, o sea, no sé, pero yo creo que fue muy emocionante. Fue muy emocionante porque se logró el objetivo, se logró, o sea, llegué, como sea, pero llegué. Y esa es la historia. Oiga, pero ahí claro, inauguraron, saltaron la cortina, la tela encima, los fuegos artificiales y el iracundo. Todo junto. Sí, pues claro, ahí en ese instante sale la canción de Puerto Montt, por supuesto. Y empezaron a saltar la... qué bueno. Sí, no, sí. Deben haber grabaciones de eso, no sé. De nada, un momento súper histórico, bro. Deben haber, pues sí. Y lo de Iracundo por la estatua, claro, por la estatua y también por Puerto Montt, ¿fue idea del alcalde, de alguien en particular, suya, como? ¿Cuál? ¿Haber invitado a los iracundos también? ¿Haber invitado a los iracundos? ¿Sí? Eso fue idea de Pedro Muñoz Benvenuto, creo, me parece mucho. Qué bueno. De la centro de extensión de la Universidad de los Lagos. Claro. Que existía en ese entonces. Sí. Que ya no existe ese centro de extensión. Pero yo recuerdo que a él se le ocurrió. Qué bueno. No a mí. No, era demasiado pedir. Para mí era demasiado pedir. Oiga, don Robinson, ¿y Puerto Montt le tiene así como algún reconocimiento, hijo ilustre, algo? Porque... No, yo no sé qué pasa. Espérate, yo no sé qué pasa. Escúchame. Primero la escultura se llama Sentado frente al mar, ¿tú sabes? Claro, sí. Bueno, acá hay una campaña para llamarle Los Enamorados. Sí, es verdad, también. Que es justamente para... Del 14. Para perder el hilo de este tema, porque Los Enamorados no conecta con los iracundos. El nombre, claro, por la canción Puerto Montt. Sí, todo claro. Así empieza la canción, Así empieza la canción, con esa... Había un rumor de eso. No sé. Pero te digo, espera, eso no es todo. Bueno, ya, eso no es todo. ¿Ya? Piensa tú que la quisieron demoler. Claro. Es lo más grave. Sí. Segundo, destruyeron parte de la obra. 2. No hay ninguna placa que diga mi nombre y el nombre original de la obra. Te digo, con eso te lo digo. Pero ¿cómo? Para que tú veas. No sé, alguien que exige una explicación, diría Condorito. ¿Verdad? No recuerdo que se veía. No, si no hay. Es más, dice allí ahora en esos monolitos que pusieron, en esos maceteros gigantes, dice Plaza de los Enamorados. Pero ¿cómo lo van a poner por último ya que le pongan así simbólicamente? Pero una placa que diga el nombre de la escultura y su nombre propiamente tal, ¿cómo no? Pero ¿cómo va a ser? Eso ocurre en Chile. Tampoco, ¿cómo se llama? Consciente la gente de lo que hace el artista. Es triste. Qué lata. Grave, no triste, grave. Sí, bueno, una falta de respeto. No es más lejano que cuando uno hace una obra y la gente como que la compra y la revende y es como sin decir el nombre del artista original. Entonces como... Qué lástima. Sí, así es. Esa parte no la sabía. Oye, los repintados que fueron haciendo después, ¿usted fue parte? ¿También pintaron sin decir? Claro, no, a ver. Claro, yo la entregué con un determinado color, determinado tratamiento y en el proceso de que se inauguró, las primeras semanas ya empezaron los grafiteros a rayarla y la rayaban mucho. La rayaban mucho, por todos lados.
y a veces rayados bien groseros. Claro. Entonces, no sé quién, yo no sé si sería seguramente la municipalidad, porque yo ahí no, los repintados posteriores que se hicieron fueron hechos por seguramente con rodillos así, ¿no? Claro. Y adquirió esa forma más tosca aún, más brutal del color. Entonces, si bien las formas no eran estéticamente aceptables, el color menos la acompañaba. Pero, aún así, por eso mismo, se hicieron famosas. Sí. Claro. Entonces, cuando fue la remodelación de la Costanera, cuando fue el intento de demolerla, y como no pudieron, que hicieron todo lo que hicieron, pero aparte de eso la dejaron totalmente abandonada, no hicieron nada. Entonces el color, después de tantos años que demoraron en remodelar la Costanera, se empezó a descascarar y empezó a quedar muy más deteriorada aún, se veía. Claro. Y como había sido repintado muchas veces, entonces la capa de color que se descascara es gruesa. Pero ya algunas personas se empezaron a preocupar del tema de la Costanera, que iban a inaugurar la nueva Costanera, y eso no estaba arreglado, entonces no estaba así. Entonces, de pronto, un grupo, una asociación de grafiteros, pero profesionales, me pidieron autorización para poder repintarla. Sí. Entonces, a mí me pareció bien, y ese es el trabajo que tienen hoy día, pero o sea, lo que hay hoy día sí son dos etapas, porque ellos en la primera etapa pintaron los cuerpos primero. Claro. Y como 1 o 2 años después se pintó todo lo que es la base que le hicieron para tratar de ocultarla, digamos, con estas bases de maceteros que te digo. Sí. Y eso lo pintaron posterior. Pero entiendo que, si bien es cierto, están demasiado, para mi parecer, recargados de cosas pequeñas, porque igual ellos querían mostrar su talento y lo que pueden hacer. verdad que tiene harto diseño. Sí, pero lo valioso es que lo recuperaron, le dieron una presentación mucho mejor y claro, hicieron en cuanto al color, hicieron un trabajo muy lindo con las caras, los rostros, por ejemplo. Hoy día, si tú observas el color y lo comparas con esos otros que se hacían con rodillo, tal vez, sí, hay una diferencia abismal. Ahí pintaron a mano bien. Incluso con el color que yo lo entregué. Casi. Que también fue hacia la rápida. Sí. No, qué lata. Pero bueno, una obra muy buena. Gracias, muchas gracias. Sí, porque la gente lo disfruta. Hay generaciones que han crecido ahí, los niños jugando entre medio. Es parte del patrimonio, sí, digan lo que digan. Sí. Yo no recuerdo una obra contemporánea chilena tan famosa como esa o La mano del desierto. No recuerdo una, como que diga así, esta escultura, son las dos que me acuerdo siempre, así como esta escultura chilena, me acuerdo, el tiro. Sí, claro. Gracias. Sí, creo que sí, es verdad. Oiga, don Robinson, y de todos sus trabajos que ha hecho, sus propias esculturas favoritas, ¿cuál diría así como, estas son las que más me gustan? De las que he hecho, las otras que he hecho. No, de todas las que usted ha hecho, diga así como, ¿cuáles son sus favoritas? Es que, bueno, Sentado frente al mar viene a ser como mi favorita porque toda la historia que tiene. Todo el proceso que te digo, que te conté. Claro. Porque no fue que yo me desperté en la mañana aquí en Puerto Montt y se me ocurrió hacer eso. Un proceso largo. Pero otras esculturas sí, a mí me gusta mucho mezclar materiales. O sea, me refiero a madera, piedra, metal, fierro en este caso. Fibra, me gustan las plumas, no sé,
todas las cosas bellas de la naturaleza me gusta, ojalá poderlas incorporar a algunos cuerpos que puedo crear o algunas situaciones. Y también, porque estoy haciendo personajes mitológicos, Sí. así como aprendí de niño, pero ya en volumen, digamos. O sea, ahora estoy haciendo un imbunchi, por ejemplo. Ah, ya. De hecho, hace poco tuvo una Pero más exposición o de menos. como relacionada a No, culturas de la muerte. ¿perdón? Hace par de años hizo como una escultura con la Academia Panicini, de como esculturas de la muerte también, bien mezclado. Ah, ¿tú lo viste eso? Mm, Sí, eso fue para los cincuentenarios. sí, pues, La marcha mortuoria. eso es la muerte. Claro, ahí Petricordo, fin hay del mundo. personas. Tú viste, claro. Ahí no sé si lo viste, pero sí, claro, tiene. Bueno, marcha mortuoria tiene que ver con el golpe, pero también tiene que ver que ese año murió mi papá. Ah, Entonces está también ahí en eso también. por eso la temática. Y marcha mortuoria. Mi papá murió el 18 de septiembre. Oh, Del 2023, claro, cuando se cumplieron 50 años. El golpe claro. había sido el 11 y mi papá murió el 18. Oh, bien. Eso Claro, también el Petricordo, el fin del mundo también creo que hizo. entonces, eso sí, eso tiene, ahí hay, no sé si tú viste, hay algunos personajes que... Sí, de hecho de sus obras, una que me gustó harto fue, bueno, viendo toda su historia para atrás, no me acuerdo bien el nombre, creo que era Desencuentro 500 después de Cristo. Esa Me también gusta, te la iba a muy mencionar, bonita esa, la encontré muy te la iba a bonita. mencionar, te la iba a mencionar, mira qué buena memoria, porque ese fue un premio también que tuve, Ah, mira. la última mención honrosa que tuve en el concurso de este joven. Ah, ya, eso fue Y en el año ahí, 92. el 92, exactamente, tú tienes muy buena memoria. ¿Por qué? Porque, porque esa se llamaba Desencuentro 500 de Selvo, 500 de Claro. Selvo, 500 después de Colón, 92, Ah, ya, el por ahí. 92, después de Colón, 500 de Claro. Selvo. Ah, Y por eso el mundo ya. estaba desencontrado, porque si tú le cambias de posición, lo que está hacia arriba lo pones abajo y lo que está abajo lo pones arriba, Claro. se forma el círculo. Muy bueno. Mira, ahí yo tenía que ganar ese concurso, tenía que ganarlo porque, escúchame, tenía que ganarlo porque yo tenía que enfrentar, creo que al mes siguiente, una exposición en Santiago. A ver, sí, claro, en Santiago. Una exposición que tenía que individual. Claro. Y no tenía recursos para traslados ni hacer algún afiche o algún impreso de la exposición. Por eso tenía que ganar, digamos, la escultura, o sea, ganar el concurso. Y no gané, Oh. no gané. Pero afortunadamente ese año se hizo una subasta. Y me lo compró un hotel de Viña Ah, ya. y me lo compró a mejor precio que el premio. Ah, qué bueno. Así Pero que muy buena ahora. Muy buena. salvé. Y sabes tú que yo la vi en una imagen de televisión porque en el hotel, nada que ver. Estaba de fondo atrás nomás. Estaba de fondo la escultura, yo la reconocí. Ah, qué bueno. Pero completaron el círculo. Oh. O sea, claro, invirtieron. Sí, era un juego que tenía la escultura. Ah, ya. Era un juego que tenía. Porque se podía poner tanto abajo, pero Ah, el ya. sentido para mí Sí, pues tiene que era el ser. desencuentro, porque para mí no fue un encuentro de cultura. Lo cambiaron a encuentro. Bueno, Oh. esa historia tiene esa escultura que también para mí tiene ese valor Es muy sentimental bonita. que Muy bonita, la verdad. y marcó para mí. También era importante ser presencia y decir algo el día del, o sea, porque mi exposición se inauguró el 12 de octubre, el 12 de octubre del 92, Ah, ya. o sea, eran los 500 años. Claro. Ahí ¿Sabes se qué? cumplían, el 92, el Otra 92 se cumplía Claro, pues. el 12 de octubre, Sí. el 12 de octubre. Ah, Mitch. Mira todo calza. Bueno, de hecho, otra escultura que encuentro buena suya, me gustó mucho, las guerras del agua. La encontré muy bonita el Ajá. video de la madera con los monitos encima, muy bueno.
O- oye, mira, esa escultura ¿Ya? está en Cambridge, ¿no? Está en Cambridge. Ah, ya. Usted fue, de hecho, para Inglaterra a hacer una... ¿Cómo se llama esto? Es Una que, conferencia académica. sí, sí, pero eso sin querer, pues, o sea, yo no, también, pues. De repente me llega una invitación, me llaman, me dice, me gustaría participar en tal fecha en una conferencia en Cambridge, todo pagado, y yo dije, no sé qué voy a decir, me pensé yo, no sé qué tengo que ir a decir, pero sí, sí quiero. Sí fui, pues. O sea, Bueno. acepté la invitación sin saber qué hacer, Ah, ya. porque no es para mí una sorpresa, pues. Claro, y Yo inglés, todo. yo no soy un conferencista. Oh, ¿y la charla en Entonces, inglés también? no. Ah, ya. No, en español. Sí, porque era del Centro de Estudios Latinoamericanos. Con traductor y todo el tema, sí. Había traductores. Ah, ya. Pero para mí fue una tremenda experiencia, tremenda. Sí, un reconocimiento Imagínate igual. que esa universidad te invita a una conferencia y era por la paz, No, qué construyendo bueno. la paz, construyendo la paz. Y justo a mí me invitaron como el 20 de enero, creo que me llegó el correo, una cosa así. Y en marzo era la conferencia, en marzo. Y el 22 el 24, 23, 24 de febrero está ya la guerra con Ucrania, creo que sí. ¿Tú? Rusia, ¿Está en todas Ucrania. las guerras usted? Sí, po. Sí. No, te digo que justo el instante, porque Ah, claro. la El conferencia simbolismo. surgió antes de este conflicto, Ah, pero muy relacionado, digamos, porque en ese instante había un conflicto que ya sabemos para dónde va, sí, o sea, este conflicto va a definir el mundo. Aquí cambian las reglas del juego en el mundo, por sí, eso tan desesperados, sí, sí, es verdad. Tanta Sí, violencia, claro. todo. Oiga, Y don no hay, Royce. no hay respeto por nada. Imagínate lo que está pasando en Gaza, pues ya eso ya es el colmo, pues No, ya. 10 países años es Eso lo ya, mismo ya. o sea, ya es la vergüenza misma, pues. O sea, Sí. si reclamábamos por los 400.000 judíos en el gueto de Varsovia el año 45, pues aquí hay 2 millones de gazatíes, ¿no? Y están matando de hambre, pues. Terrible. Terrible todo lo que pasa en todo ¿Ah? el mundo. Al siglo XXI. Está muy violento Siglo el mundo. XXI. Muy hostil el mundo. Y puras mentiras, puro occidente, pura mentira y censura. Claro. Por eso te digo, nosotros elegimos nuestro propio verdugo. Tal cual. Oiga, don Robinson, en todo lo que ha hecho en hora, valoro mucho que ha dado el tiempo de estar acá. De verdad, lo encuentro una persona de cultura, patrimonio nacional, con todo lo que ha hecho. Así que de verdad un gustazo tenerlo aquí y pedirle, no sé, palabrita al cierre que haya escuchado el capítulo el día de hoy. Palabras al cierre. Bueno, justamente lo que estábamos reflexionando, yo creo que no puedo dejar de mencionar lo que acabo de decir, que lamentablemente estamos viviendo en periodos que son definitorios y sabemos que el mundo está cambiando, va a cambiar. Y esa canción de los iracundos, y cambiará más. Y la lluvia, muy bueno. Y la lluvia, claro, pero es verdad, el mundo va a cambiar y eso me mantiene a mí muy optimista. Claro que estamos con riesgo grave, riesgo cada día, riesgo más grave de un conflicto nuclear. Y eso es lo preocupante, porque si en guerra convencional perdieron, Claro. ya perdieron la guerra. Sí. La guerra económica con China, la guerra militar en Ucrania. Entonces, están perdidos. La única alternativa que les queda es patear el tablero y que todos nos vayamos al carajo. Es lo que están buscando. Ojo, pongan atención en lo que está pasando afuera, las mentiras que tiene el imperialismo y todos los satélites que somos nosotros.
no están mintiendo. Escuchen las noticias de afuera. El mundo va a cambiar y eso es lo bueno. Así que ese es mi mensaje. Claro. Y de optimismo, porque el mundo va a cambiar para mejor. Esperemos que sí, porque harta hostilidad ahí, así que sea para mejor todo. Gracias nuevamente, don Robinson, por haber estado acá. Un gusto haberle tenido. Espero que haya sentido bien, le haya gustado. Sí, claro. Se ve muy agradable, muy ameno. Ay, qué bueno. Te agradezco también poder expresar pensamientos. Sí, esa es la idea, que te explaya y habla como quiera don Robinson. Así que agradecido nuevamente estar acá. Le vuelvo a repetir, su obra, diga lo que diga, la he intentado demoler o no, para mí es una de las obras más significativas de Chile, por lo menos muchos años. Así que valoro harto su trabajo, que haya estado acá. Así que gracias a usted y gracias a toda la gente que haya estado en el capítulo del día de hoy. Hasta la próxima semana, pínteme la carita. Chao, chao. Gracias.